Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces en esta noche. Está con nosotros en primer Donka Atanasova, que es Conza. Bienvenida a este programa. Muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Juan Carlos, y a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También le doy la bienvenida a Diana Marcela Otavo, del Polo Democrático. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches para todos, para todas, para las personas que nos escuchan en este momento en Voces RCN. Nicolás Gómez Arenas, columnista del diario El Nuevo Siglo, bienvenido a esta mesa. Juan Carlos, qué gusto escucharle, un saludo acá a Alejandro y obviamente acá a la mesa y en especial a la audiencia que nos escucha. Y en RCN Medellín está con nosotros Santiago Londoño Uribe, que es abogado, analista político y que ha estado vinculado a EAFIT. Gracias por acompañarnos. Juan, buenas noches a Donka, Nicolás, Diana, a todo el equipo y a los oyentes que nos acompañan a esta hora. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la Alianza Verde, porque pues como ha visto todo el mundo, ha habido unas denuncias de prensa principalmente en las últimas horas con respecto a un escándalo en la unidad de gestión del riesgo. No solamente al señor Orlando López, sino a la señora Sneider Pinilla. Han dicho que ellos les dieron 3.000 millones de pesos en efectivo, se los enviaron a Iván Name, el presidente del Senado, 1.000 millones de pesos a Andrés Calle, el presidente de la Cámara de Representantes. Muchos han estado vinculados con la Alianza Verde, con el Partido Verde, todo con la intención de, al menos en parte, financiar las elecciones, la campaña electoral de las elecciones de octubre, de las elecciones regionales. También han hablado algunos de ellos que en esas reuniones en que se planificaron todas estas cosas estuvo presente Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior. El doctor Velasco habló esta mañana aquí en estos micrófonos y dijo que nada de eso es verdad, que son simplemente acusaciones que están lanzando estas personas. Pero como consecuencia de la crisis en el Partido Verde, pues renunciaron Antanas Mockus, ex candidato presidencial, renunciaron al partido. También un muy importante de la Alianza Verde, y Claudia López, que fue alcaldesa de Bogotá. ¿Qué opinión tienen ustedes de la crisis en el Partido Verde, de lo que han visto ustedes en las últimas horas? Santiago Londoño en Medellín. Juan, pues yo pertenecía hace muchos años, hace 13 años al Partido Verde. Tengo muy buenos amigos y amigas y gente muy buena en varias ciudades en el Partido Verde, pero hay una realidad que es innegable y que no es nueva, y que esto es lo que está un poco detrás de lo que está pasando aquí, y es que el Partido Verde tiene un dueño, y ese dueño además hace parte de otra de las noticias que vamos a hablar, sobre la que vamos a hablar hoy aquí, que es Carlos Ramón González. Nada pasa en ese partido si no pasa primero por él, y Carlos Ramón es cercano a Petro, muy cercano a Petro, amigos personales, pero además compañeros de luchas políticas desde hace muchos años, y no era sino una cuestión de tiempo para que esa cercanía, esa amistad, pues partiera y explotara completamente ese partido. Entonces yo creo que ahí hay algo que era inevitable, es desafortunado, repito, porque creo que hay gente muy valiosa dentro del Verde, pero hay un sector también que está absolutamente jugado, no de ahora, sino de hace muchísimos años, a Petro y al proyecto político de Petro, y que solamente faltaba que llegara a la presidencia y empezara a manejar el poder que maneja, pues no solo el presidente, sino Carlos Ramón, para que esto hiciera explosión, como está haciendo explosión ahorita. ¿Pero usted cree, Santiago, que el presidente Petro está vinculado a esto, o se trata únicamente de algunos funcionarios, de algunos congresistas? Bueno, no, ya el tema concreto, digamos, yo creo que en parte es una disculpa para algunos están aprovechándolo para mostrar unas fracturas internas que hay, pero yo creo que esto tiene mucha conexión con, no solo con el Partido Verde, sino con muchos otros partidos de la coalición. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha sido un vehículo, ojo, no solo en este gobierno, por eso hay que ser claros también, pero ha sido un vehículo para precisamente mover grandes cantidades de dinero con muy poco control, que llegan a las regiones, porque lo de los 3.000 de Name y los 1.000 de Calle son una nota
al pie, al lado del gran dinero que se ha movido desde ahí y que llegó a las regiones, lo decía usted, Juan Carlos, ahorita, para el momento de las elecciones regionales, y que se perdió en buena parte, que quedó en los bolsillos de los corruptos o en las campañas de los corruptos en las regiones. Entonces, el presidente sí sabe muy bien quién era Olmedo, porque hizo campaña con él, porque lo conoce desde hace mucho tiempo. Olmedo perteneció al Polo Democrático aquí en Antioquia, en Itagüí concretamente. Tenía una alianza también de muchos años con Carlos Andrés Trujillo, dueño de Itagüí y de buena parte del Partido Conservador. Entonces, pues al presidente le queda muy, muy feo ahorita decir que le metieron un cachaco, porque él conocía perfectamente a Olmedo. Don Catanazova, ¿cuál es su opinión de lo que está pasando en el Partido Verde y de todo esto? Bueno, yo creo que lo primero es que creo que es importante resaltar como este escándalo de corrupción que ha salido y de malos manejos que se ha planteado. Creo que en ese sentido es importante resaltar, digamos, que el presidente Petro ha apartado a todas las personas mencionadas que están en el gobierno, que están cerca del gobierno, las ha apartado y ha llamado de todas las maneras que haya una investigación muy rigurosa. Hoy lo dijo también en este gobierno con el pueblo que tuvimos en la ciudad de Bogotá, lo dijo claramente, y es que él no va a permitir que ningún funcionario que tenga algún tipo de acusación de corrupción y esté en el gobierno, esté cercano al gobierno, pues continúe y no sea investigado. Creo que eso es importante decir. Lo segundo es que frente a este tema de corrupción, creo que el Partido Verde debe activar los mecanismos internos, al igual que cualquier partido. En el momento, cuando nosotros en el Polo Democrático, en ese momento tuvimos los señalamientos que se le hicieron a Samuel Moreno, en su momento yo era presidente de la Comisión de Ética, y rápidamente activamos las investigaciones y fuimos un partido que expulsó, después de hacer una investigación rigurosa, a Samuel e Iván Moreno, digamos, del partido antes de que la Fiscalía los llamara, ¿no? Y esto creo que son cosas importantes. Ahora, frente al carácter del Partido Verde mismo y de lo que está pasando con estas distintas visiones políticas que hay allí, yo creo que hay que entender justamente el carácter de muchos de los partidos en nuestro país y de cómo los partidos son un resultado de una serie de convergencias y de una serie de comportamientos de sectores políticos en épocas concretas y específicas de la historia de nuestro país. Y creo que la convergencia que se construyó en el Verde, digamos, ya no da para más. El momento político ha cambiado, la situación política ha cambiado, hay una tensión que por primera vez un gobierno progresista, izquierda en este país ha generado en términos del escenario político, y esto va obligando a que cada uno tenga que tomar su posición. Justo ahora lo hablábamos fuera de micrófonos antes de iniciar el programa, y es que cada uno y cada una en este partido y en todos los partidos está teniendo que tomar una posición, y esto hace que los diversos sectores políticos que hay en el Verde tienen que ir tomando sus decisiones de cómo van a llegar al siguiente momento político del país, ¿no? Y eso es algo que ya no da, digamos, como lo han dicho muchas personas propias del mismo Partido Verde, no les da para, digamos, mantener unidos esos diversos sectores que están allí. Seguramente esto tendrá un comportamiento en torno a decisiones, un comportamiento en torno a transfugismo, si se aprueba esta ley en el Congreso de la República, un comportamiento, digamos, de distinción cada vez más grande de posiciones políticas. Lo que yo creo que es un poco forzado es tratar de aparecer como si, digamos, por ejemplo, Iván Name fuese una persona cercana y amiga del gobierno actual, ¿cierto? Creo que allí ya hay un reforzamiento de ciertos argumentos, pues que creo que no hace mucho sentido, pero sin duda pues tendrán que tomar sus decisiones, y esos distintos sectores tendrán que tomar las posturas desde qué bancos y visiones políticas van a afrontar el momento de país que estamos iniciando a vivir. Nicolás Gómez Arenas, ¿con qué ojos ve este escándalo? Yo, si no me como el cuento, yo creo que Angélica y Claudia son tan íntimas de Carlos Ramón que como con Petro. Es una estrategia que favorece ampliamente a Claudia López, porque si se da la separación del partido, la decisión, pues queda con rancho propio, y como decía Donca, hay un proyecto que es preocupante de transfugismo en el Congreso que va con harta fuerza política, podríamos decir. Creo que pasó 20-8 votos en comisión y favorecería a muchos sectores que dicen estar secuestrados, otros atrapados, otros en incoherencia política constante, a migrar para ya sea estar nuevamente en su coherencia política o lavarse la cara. Muy bien, porque hay muchos otros que van a cambiarse de partido precisamente para eso. Y yo creo que a Claudia López en esa aspiración presidencial esta estrategia le cala, se desmarca un poco de la corrupción de Iván Name, del cual también es íntimo. Recordemos cuando ganó la candidatura de la alcaldía
de Bogotá abrazada y celebrando y agradeciendo a la importante familia Namia y a sus contribuciones, y yo creo que eso ha sido, digamos, de uña y mugre, eso no son clanes separados. Y yo tampoco me creo el cuento pues de que acá el Partido Verde, todos pobrecitos atrapados bajo el yugo de Carlos Ramón. ¿Por cuántas elecciones sí les funcionó el señor Carlos Ramón? ¿Por cuántas elecciones sí pactaron con él? Hasta Antanas Mocos, que hoy renuncia al partido, pues indignado hasta ahorita con el señor Carlos Ramón, pero pues durante años, durante décadas fueron cofundadores y lo condujeron o digamos lo manejaron. Ellos tienen una mesa, creo que es colectiva, tripartita, si mal no estoy, en donde pues siempre han estado, digamos, en el mismo cuento de los intereses, Juan Carlos. Acá para esa clase política como Claudia López, como Iván Name, como Carlos Ramón González, como varios sectores también del pacto histórico, en mi opinión, hay es intereses, y en esos intereses, pues en esta posible decisión que va a suceder, pues funciona. Y si no funciona, yo creo que si transfugismo es el plan B, pues podrán migrar a otros partidos, y si no, pues se acomodarán en una personería jurídica que esté vigente. Acá hablábamos con Donca que de pronto ni hay compromiso, pero yo creo que allá no lo reciben. Bueno, Diana Otavo, ¿qué piensa de todo lo que está pasando y sobre todo de lo que está ocurriendo en el Partido Verde? Yo lo primero que tengo que decirle a los oyentes es que particularmente como ciudadana, como mujer de izquierda, siento infinita tristeza que un acto de corrupción tan vil se haya dado en un gobierno de izquierda. Entonces, el primer llamado que yo quiero hacerle a la ciudadanía es: no es normal que esto pase en ningún gobierno. Y creo que en ese sentido el presidente Petro acierta en decírselo a la gente, en decir claramente que este gobierno no acepta la corrupción. Sin embargo, yo sí creo que es momento de tomar medidas más fuertes en el gabinete. Yo creo que está muy bien haberle aceptado la renuncia a Sandra Ortiz, creo que es evidente. Yo esperaría también la renuncia de Velasco, esperaría que la Fiscalía actúe rápidamente y que se nos digan quiénes son los 15 senadores que dice este señor Pinilla en el principio de oportunidad que están involucrados. ¿Esto por qué? Porque yo creo que cuando se sepan esos 15 nombres, vamos a tener muchas sorpresas de los partidos que están ahí involucrados, porque lo que yo leo, según las declaraciones, es que no son personas del pacto histórico las que recibieron ese tipo de presunta financiación ilegal. Y a mí sí me parece que si hay gente que es capaz de hacerle eso a la gente de La Guajira, pues esa gente no tiene que estar en el Congreso, tienen que estar presos. Entonces yo celebro mucho la actitud del presidente, espero que la Fiscalía sea mucho más dirigente. Sobre el tema de Claudia López y Angélica Lozano, a mí sí me parece un poco chistoso que diga Angélica Lozano que está secuestrada su partido y que después salga Claudia diciendo renuncio, porque yo sí coincido, conociendo cómo se maneja el Partido Verde, que ellas fueron aliadas fundamentales de Name todos estos años. Si no fuera por Name, Claudia López no consigue el aval para ser alcaldesa. Si no fuera por Name y Carlos Ramón, ella no hubiera llegado al Senado. Ni su esposa, Angélica Lozano, hubiera tenido aval, porque es que el que firma los avales allá es Carlos Ramón. Entonces, yo sí creo que es una actitud muy poco coherente. Uno tiene que reconocer los errores, decirle claramente a la gente: hay partidos que están corruptos y que tenemos que limpiar. No decir entonces me salgo porque yo soy la más transparente y prístina, sabiendo que no lo es. Entonces, mi reflexión para los ciudadanos es: hay que exigirle a este gobierno, por el que votamos todos, que limpie la casa. Hay que exigirle a la Fiscalía que les pida el principio de oportunidad y que podamos saber los nombres con las evidencias y las pruebas, siguiendo pues obviamente el debido proceso, que nos digan quiénes son los congresistas y que esos congresistas pierdan la curul, porque hoy en Colombia la corrupción da silla vacía. Entonces yo espero que próximamente la Fiscalía nos diga los nombres y toca demandar las curules de todos los congresistas que hayan recibido plata de La Guajira de manera indebida. Pero mire que Luz María Munera del Polo terminó llegando allí, y hay quienes dicen que es que lo que debería hacer el presidente es quedarse con los progresistas, o por lo menos esa primera línea que ha acompañado al presidente de la República, ese primer círculo. ¿Usted cree que
de pronto lo que toca es marginar a esos partidos que terminaron plegándose al pacto histórico. Pero Luz Marina es del Polo. Luz María es nuestra compañera, ella fue representante del Polo, muy amiga mía y me alegra mucho, no sabía, me acaba de chiviar, no tenía ni idea, cosa que me alegra. Yo que creo que hay gente en la que uno puede confiar, ese tipo de entidades que tienen modelos de contratación que no se rigen a través de la ley 80. En mi concepto personal, fue un error haber salido de Javier Pava en un principio para darle ese paso a Velasco que estuvo un tiempo ahí, porque yo creo que esa es la raíz profunda de este problema. Este escándalo comienza cuando sale Javier Pava de la unidad de riesgo. ¿Por qué? Porque Javier Pava es un hombre incorruptible. Puedes tener errores como todos nosotros de ejecución, puede que uno quisiera gente de izquierda más arriesgada en la contratación, más juiciosa con la ejecución, pero Javier Pava es un hombre honesto que uno sabe que no le roba un peso. Cuando se hacen esos cambios, evidentemente porque a nuestra gente le falta aprender a ejecutar más rápido. Cuando se hacen esos cambios y se le entrega eso a otras personas con la promesa de que van a ejecutar muy rápido, uno corre riesgos, que es un riesgo que corrió el presidente. Yo creo que el presidente en ningún momento pensó que a la raíz de haber sacado a Javier Pava y de haberle entregado eso momentáneamente a Velasco y después a Olmedo, esto iba a devenir en semejante problema de corrupción. Creo que ahora él tiene la oportunidad, que esperamos todos los que somos militantes de izquierda, de afinar las cuerdas. Creo que si la noticia de Luz María es correcta, yo estaré muy feliz. La alta consejera para la región. Me encanta esa noticia, no sabía. Me alegra mucho, es una mujer muy juiciosa, honesta y que no se presta para esas cosas. Y una mujer que conoce muy bien este país, que creo que es parte de lo que es necesario tener cuando uno está en ese cargo. Pero es de los pura sangre del petrismo, ¿no? Ella es una mujer de izquierda, es ella una mujer del Polo, ella fue representante de la Cámara por Antioquia por el Pacto Histórico desde el Polo, es una mujer que viene de las Medellín, luchas, fue concejala de Medellín también, denunció múltiples temas allá, y es una mujer que, digamos, ha estado allí siempre en esta parte de la política y que conoce muy bien el país y que conoce la administración pública. Le cuento un dato. En el momento que Quintero asume la alcaldía, porque la izquierda hay un gran sector de izquierda que le hizo campaña a Quintero, que está con Quintero y que lo apoya, pero hay un sector de izquierda que decidió no acompañarlo. Luz María tuvo, a pesar de lo que eso puede ocasionar en una ciudad como Medellín, de no plegarse fácilmente a un alcalde que está electo, Luz María tuvo en ese momento un acto de valentía enorme, y es decir, yo no estoy de acuerdo con Quintero porque sus políticas en temas de género no son las que me representan ni representan en ninguna mujer de izquierda. Yo voy a hacer la oposición. Y ella pues decidió hacerlo. A mí me parece eso que no es fácil. Una claridad ahí, admirando mucho a Luzma, a ella le incumplieron. Inicialmente Quintero le incumplió y le hizo un favor al incumplirle, porque la apartó en el momento que fue al principio, pero Luzma hizo campaña por Quintero e iba a entrar. No sé si la incumplió o no, lo que yo puedo decir. Seguro que sí. Lo que yo le puedo decir es que estamos de acuerdo en que es una mujer seria, es una mujer que conoce el país, es una mujer además absolutamente transparente, con posiciones claras, y yo creo que llega en un muy buen momento. Ahora, el puesto de ella no es el de la unidad nacional, ¿no? Es un puesto de todos modos cercano al presidente, con una visión amplia, pero no está ella directamente ejecutando. Ojo al tema de la ejecución, porque es que el tema de Olmedo no es nuevo y viene desde hace mucho tiempo. Acuérdense que cuando se puso en boca de la gente el tema de Nicolás Petro, desde ese momento dijeron, ojo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Desde ese momento. O sea, no es nuevo. Olmedo estaba ahí nombrado y ya había muchas advertencias. Entonces ahí la pregunta es también quién va a estar al frente de esos pues está retos Carrillo, concretos. Está Carrillo, y Carrillo no se va a mover de ahí porque Carrillo lo que está haciendo es limpiar la casa. Yo creo que haber puesto a Carrillo es una señal también muy importante del presidente en términos de decir, vamos a poner al frente a alguien que no va a darle ninguna cabida a temas de corrupción, pero además que va a buscar investigar y no le va a temblar la mano, digamos, volvemos al mismo para tema, decidir no temas es el primer círculo de contratación. digamos, de los petristas más pura sangre que están llegando a esos cargos claves.
Oiga, pero Yo creo que sí. Pero está Carrillo, llegando Carrillo gente muy petrista, firme. petrista. pero Carrillo está no es llegando gente petrista, pero es firme. una persona Pero que sí. no se va a robar la plata pues de la Exacto. unidad nacional. mire, yo tengo Y todas es las firme. diferencias con Carrillo y creo que es una buena persona. Pero venga, yo creo que también hay gente de la entraña de Petro como Olmedo. Es que Olmedo fue la Pero persona no, natural, nunca fue la persona natural en 2018 que más le donó a la campaña de Gustavo Petro. 1.000 millones de pesos le metió. Pero- Entonces, yo les escuché Dale, con dale. mucho No, 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 respeto dale, disculpa. todas las buenas flores que le echaron a Luz Marina. Pero María, venga, María, Juan Carlos, es que hay María. unos temas también muy María. preocupantes. Sí, adelante. Bueno, es muy preocupante el Luz tema María, de que acá, entonces, algo que yo he criticado mucho de Carlos, teniendo buena relación con él, entonces acá nos venden el cuento de que Petro no sabía, que Petro no es culpable, que Petro no tiene velas en este asunto. Él fue el que nombró estos funcionarios. Desde febrero, como decía muy bien el doctor abogado, desde Medellín se sabía y comenzaron a haber indicios, Santiago, perdón, Santiago se me fue el nombre, Londoño, Londoño. habían indicios claros de que Olmedo estaba relacionado con Nicolás Petro y además de que había un problema en la unidad de riesgo. Es más, una persona que no le gusta el petrismo, Day Vázquez, comenzó ella misma a sacar los trinos a decir, ojo con la unidad, ojo que ahí está la plata. Entonces esto viene desde febrero y acá yo escuchaba a Donca y a Diana con mucho respeto diciendo, es que el presidente está tomando todas las medidas adecuadas. Mentiras, esto se sabía desde hace rato, porque no tomaron medidas desde antes. Una mesa técnica 2 meses después, hasta que se cultivó el escándalo, el presidente no aceptó las advertencias de Olmedo, que hoy sale el ministro Velasco a decir, no, es que ese es un bandido, y ¿por qué no le advirtió al presidente? Entonces todo el mundo sabía que Olmedo era un bandido, un politiquero, y aún así lo nombraron. ¿Por qué? Que es una vaina que yo le criticaba a Carlos. Yo decía, hombre, Carlos, no sea descarado. Ustedes pactaron conscientemente con esa clase política que tanto dijeron criticar, que desde sectores que somos opositores al petrismo les dijimos, oiga, ustedes con qué coherencia vienen a decirnos acá cuando están sentados a manteles con partidos que han tenido gravísimos escándalos de corrupción en este país, como el partido de la U, el Partido Liberal, y parte del Partido Conservador, como es ese señor nefasto Trujillo. Es que aquí yo sí no les creo que me puedan decir que el señor Trujillo es un personaje a admirar. Es un señor que jugó con la plata de las recompensas en Itagüí. Le tienen pavor al señor porque es ese señor de que es capaz de todo. Entonces esos corruptos que se han dejado rodear ustedes no pueden venir ahora a decirle a los colombianos, oiga, no, es que acá nos están haciendo un juego sucio, acá hay unas teorías conspirativas, nos quieren tumbar desde adentro. Es un tipo que más donó, hagamos la recolección de los hechos, que más le donó a Petro en 2018, que es de la entraña también de Gustavo Bolívar porque estuvo en la lista de decentes, estuvo también a favor como candidato. Todo lo que rodea a Olmedo y demás fueron los aliados declarados de Gustavo Petro. Y acá yo tampoco puedo dejar de que Angélica y Claudia López se salgan con la suya. Las señoras que más campaña le hicieron a Petro, posiblemente por ellas también ganaron la presidencia, porque la fuerza de Bogotá hay que respetársela. Es fuerte, acá lo estábamos hablando, entre la burocracia, entre el fortín político y la fuerza de Claudia López y Angélica Lozano en la campaña fue definitiva. Entonces aquí uno venir a decir que esto van a volver a voltear la torta, esto no fue con nosotros, es una gente por allá que nosotros nombramos, que me ha donado, que es de mi entraña, y decirle a los colombianos vilmente con algo que yo creo, así como Diana dice, a mí también me dolió más allá de que yo no sea petrista. Oiga, ese discurso tan bueno que tenían con el tema de la Guajira y se dejaron robar la plata a la principal bandera social que tenía el presidente y se la dejaron robar bajo la excusa de que aquí nadie vio. Hombre, muy complejo. Yo le diría una también cosa quiero a decir algo. Nicolás. El presidente Petro ha sido absolutamente claro sobre el tipo de acuerdos que planteó con gente que es parte de la política tradicional. Sí. ¿Cuáles? El partido de la U, conservadores, liberales. En algún momento histórico para las personas que nos escuchan, pues la realidad cruda, cruel, triste, es que la izquierda no ganó las elecciones de Congreso. Nosotros tenemos 20 senadores, si no estoy mal, 20 senadores de 108. Con eso no pasamos una ley, no pasamos ni la reforma tributaria, no hubiese hoy el derecho del campesinado, no tenemos nada porque teníamos 20 senadores. Ergo que nos tocó, ¿por qué? Pues porque la gente votó por esos políticos tradicionales que usted menciona. ¿Votó por quién? Por Trujillo, votó por Name. Yo le hice campaña a Name. Pero eso justifica que los acuerdos No. sean basados en corrupción. No, Pero espérese un espérate, momento porque no pero me ha eso dejado es terminar. verdad. Eso no es El verdad. acuerdo nacional con Petro es, lleguemos a acuerdos en lo fundamental, en agendas políticas, en agendas de gobernabilidad.
En ningún momento yo le he escuchado a Petro, pues yo no le he escuchado a Yo Petro. sí le he escuchado a Jamás, Jaramillo, por ejemplo. Jamás Y a Rondón, le he escuchado y a a Petro. Duzán. ¿Sí? ¿Que pueden robar? No. ¿Eso está? No, yo por no lo he ejemplo, escuchado. Jaramillo, ¿se acuerdan? Obvio no lo van a Pero- decir. Desde pero Salvación Nicolás, Nacional deja nosotros hablar. denunciamos. Pero no Pero estás dejando si me hablar. permites, O sea, no es un debate porque contigo. el Mejor uno debate, por uno para hablar. la encomienda que ha dado el presidente Petro es negocien acuerdos nacionales. Eso no quiere decir en ningún sentido, yo nunca lo he escuchado, que Petro diga róbense el país. Eso no ha pasado. En tanto que este es el gobierno, que ustedes pueden hacer el cálculo rápido, que más funcionarios rápidamente ha despedido por este clase de escándalos, sin ni siquiera respetar algo que dicen todos los gobiernos, que es lo que se denuncia, el debido proceso. Por ejemplo, la señora Sandra Ortiz, querámoslo o no, hoy debería tener derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque no hay nada en esos chats realmente que diga, mira, acá estuvo. No, la fiscalía la ha juzgado, la llevó a juicio, le imputaron cargos. No, este gobierno es capaz de decir, mire, esas acusaciones son tan graves que yo prefiero que usted se vaya y arregle lo suyo. Le ha hecho eso en varias ocasiones y yo creo que lo debe seguir haciendo. Ahora, ¿esto es excusa para lo que pasó? Yo creo que no. Creo que hay que tener, si se roban la plata, cosa que es lamentable, que no nos podemos acostumbrar, pues este gobierno debe ser más severo. ¿Yo qué haría realmente de este gobierno? Pedir que rápidamente avance la fiscalía, que nos den los nombres de los 15 congresistas y demandarles la curul. Ese tipo de acciones que deben ser mucho más agresivas contra la corrupción. Ahora, que el presidente sea permisivo, este presidente algo que tiene, y por lo que creo yo que lo sostiene la gente, es porque la gente sí no cree que Petro haya decidido robarse el país. Eso yo realmente no creo que esté pasando, y si no, las plazas no se seguirían llenando a pesar del escándalo como se ha Juan Carlos, llenado hoy pero Soacha Ahora y habrá que vos. esperar Sí, pero- si reencauchan a Sandra Ortiz, porque recuerde que No. Armando Ya. Benedetti lo sacaron y terminó A ver, en la pero- fama. No, si es que Pero ven, yo muchos quería ejemplos. decir segundo, una porque cosa tengo pequeña. un Solo una cosita, por favor, Juan Carlos. Dos intervenciones cortas, porque tengo que ir Sí, a la pausa. Primero discúlpame. Donca y luego Santiago. Gracias. Donca, adelante. Es que yo quería decir esto, y es que creo que en el discurso que plantea Nicolás pues se mezcla todo con todo, y yo creo que uno no es sano hacer eso de esta manera. Lo primero, nosotros hicimos un pacto, claro, pero un pacto sobre un proceso de país, sobre una necesidad de transformar este país, sabiendo que como izquierda solos de pronto no tenía sentido que la izquierda sola impusiera una agenda. Se hizo un pacto, por eso el pacto histórico también se llama pacto histórico, ¿cierto? Y era una agenda sobre temas de paz, sobre las reformas claves que el país necesitaba para abrirle la puerta a una modernización justa, una modernización más equitativa con la gente y demás, pero parte también, y ahí varios de los sectores que mencionaba Diana, ¿cierto? De la política tradicional, claro que sí, han estado, y muchos de ellos se han portado también de manera coherente. Yo creo que aquí tampoco hay que irse en contra de todo el mundo. Lo que sí es un hecho, ¿cierto? Es que en ningún momento ese pacto implica, ni va a implicar, ni ha implicado en el pasado acuerdos sobre corrupción. No es verdad, porque mira el comportamiento, déjame solo decir, mira el comportamiento de otros gobiernos, ¿cierto? Otros gobiernos toleraron que gente que se robara 70 mil millones de pesos siguiera en el gobierno, que gente que estuviera repartiendo plata a diestra y siniestra comprando votos siguiera en su gobierno. Este gobierno lo que ha hecho es persona sobre la cual ni siquiera que se haya terminado de llevar los procesos, no, persona sobre la cual haya indicios de que esté en temas de corrupción, en temas de coimas, en temas de sobornos, persona que sale, y persona a la que se le pide a la fiscalía que investigue de la manera más ágil. Eso es algo que el presidente Petro no le va a temblar la mano de hacer, y también lo ha dicho. Si quienes han hecho pactos con nosotros para sostener una agenda, porque es que es distinto que se insinúe que los pactos son sobre un toma y dame de plata, sobre acuerdos burocráticos, y ya no. Los pactos han sido sobre una agenda política, y si esa agenda política no está sacándose adelante y no se está cumpliendo, el presidente también lo dijo muy claramente desde el Cauca, muy claramente desde Bogotá, muy claramente desde donde ha hablado, y ha dicho: quienes no quieran llevar adelante los acuerdos sobre reformas, sobre paz, pues simplemente no van a estar cerca de este gobierno, y eso también es muy clave decir. Entonces son cosas distintas. Bueno, antes de la pausa, Santiago Londoño, 40 segundos. No, es muy difícil decir lo que están diciendo Diana y Donca cuando hicieron campaña con Julián Bedoya, con Carlos Andrés Trujillo, con Quintero, por favor. Quintero ha estado ahí metido, tiene su gente metida en muchos frentes de este gobierno. Ustedes no pueden tratar de convencer a la ciudadanía de que los pactos eran de país cuando ustedes se sentaron con estas personas que no saben hacer otra cosa distinta a negociar puestos, votos y corrupción, y ustedes lo sabían desde el principio, tanto así que
Benedetti estuvo al frente de la campaña y lo han premiado una y otra vez, a pesar de todo lo que ha pasado con él y de lo que sabemos ha hecho políticamente. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. 8 de la noche, 4 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Donka Atanasova, Diana Marcela Otavo, Nicolás Gómez Arenas y Santiago Londoño Uribe. Y Nicolás Gómez, antes de entrar en el siguiente tema, quería hacer una anotación, Lande. Por supuesto, no, hacer un recuento de algunos hechos que pues obviamente legitiman y argumentan mi punto, que creo que Donka y Diana de pronto no conocen, pero ¿por qué digo que los acuerdos políticos sí son basados en actos indebidos, en especial en burocracia y ahora con denuncias de coimas? Mire, hablemos del tema de Rondón, cuando encontrábamos cada voto o cada congresista con cada puesto que tenía designado, Salvación Nacional lo demandó y lo hizo salir del puesto conjunto con la bancada liberal. El señor ministro Jaramillo, cuando dijo que el Partido Verde no estaba votando de acuerdo como el gobierno quería y qué hacían con toda esa burocracia que les estaban dando, Salvación Nacional demandó al ministro y a la bancada verde, porque eso es, claro que sí, también un tráfico de influencias. Dejaron a la señora Ortiz sacar un comunicado de que ella no se iba a salir y después la sacaron. Y como vuelvo y digo, esto se sabía ya desde hace meses. Y estos, pactados en el Congreso son más que conocidos. Si es que la denuncia de Paloma Valencia es muy seria contra el señor Dusan, que aquí Diana podrá confluir conmigo que Dusan no es un tipo, una perita en dulce. Entonces estos son los artífices de que el gobierno logre salir, y termino con esto, logre salir adelante con sus objetivos dentro del Congreso. Pero ¿dónde me dejan a Benedetti, a Laura Sarabia, una persona involucrada posiblemente en la muerte del coronel Dávila? Todavía no sabemos y esperamos. Estamos con una persona que tenía plata en efectivo que tampoco puede justificar, que sabía de las chuzadas porque ya lo demostró la fiscalía. Tenemos una persona como Benedetti con audios con Nadia Merlano y audios propios de él, hablando de platas en efectivo, y además de eso, hablando con Nadia Merlano de que tenían miedo los dos de que les pegaran un tiro si llegaban a hablar. ¿Dónde me dejan a Roy Barreras cuando lo cogieron con lo que presuntamente podía ser una coima en el Hotel Ópera con efectivo en la maleta? ¿Dónde me dejan Euclides Torres, el mayor financiador del gobierno, en que le estaba financiando los eventos de campaña y además 180.000 millones en contratos? Acá yo no estoy hablando porque se me ocurre o porque siento, los hechos son unos y yo no soy ciego a eso, y claro que me reservo el derecho a criticar al pacto y a dejar esto para que la opinión realmente lo sopese. Yo sí quisiera... perdón, antes de corto, seguir, para poder cambiar pero de sí tema, es necesario, porque aquí se han hecho unas aseveraciones que son muy graves. Primero, culpar de homicidio a Laura Sarabia. No, yo dije que podía estar involucrado, no culpar. Es una cosa que está involucrada, ojo. Yo dije presuntamente podría estar involucrada. No pongas palabras en mi boca que no dije. Yo quiero dejar claro y constancia. Yo se lo he dicho muchas veces. Ninguna de las acusaciones que ha dicho aquí el colega, que yo creo, miren, yo lo que creo es que este país está carcomido por la corrupción. No dudo siendo mi gobierno, que me duele profundamente que esto pase, que en la izquierda haya gente corrupta. No lo dudo yo. Pero lo que nos debería estar juntando como país es el rechazo generalizado a eso y que se tomen acciones. Yo aquí, en todos sus casos, Nicolás, el llamado aquí es a la fiscalía. Es que a mí no me puede decir la fiscalía que empezó con Barbosa, con todas las filtraciones que hubo en Barbosa, todo el contra del debido proceso, que a estas alturas no haya imputación de cargos ni para Benedetti, ni haya compulsa de copias a la Corte Suprema, ni tampoco en el caso de Laura Sarabia. Miren, si hay delito, que la gente pague, porque nadie se puede acostumbrar a que de la plata pública se roben un peso, pero tampoco se puede acostumbrar a la gente a constantemente marchar un nombre de un gobierno donde seguramente tenemos muchas cosas que mejorar, pero la mayoría de los funcionarios de este gobierno es gente honesta, es gente que no se está robando la plata. Yo le cuento una cosa, mire, lo que se está haciendo en la reforma agraria es histórico, porque allá hay gente comprometida. Yo lo que creo es que, claro, como izquierda tenemos que hacer una reflexión, como siempre, muy fuerte. Yo creo que hay que depurar, pero no se puede decir que todo el gobierno
este gobierno todo es corrupto. Pero es que Eso yo no solo se te estoy puede mencionando unos casos en específico. pero Muy bien además- que hagan no, no. cosas positivas, pero estoy diciendo unos casos que los hechos están ahí. Pero yo insisto, son casos específicos que falta ver cómo... ¿Dónde ¿No está la les parece que fiscalía? son varios? Pero lo que sí te estoy... No, sí son varios. Sí. Lo que pasa es que yo también puedo aquí recetar una lista de nombres de cosas. Lo que te digo aquí es, en los casos en los que haya habido acusaciones muy serias que están puestas sobre la mesa, el presidente ha reaccionado y ha pedido las renuncias, y eso sí creo que también hay que reconocerlo, ¿cierto? Entonces lo que yo digo es, Benedetti. vamos ahí, lo que te estoy diciendo es lo que Bueno. dice Diana, hay corrupción En Roma. en muchos gobiernos, en muchos estados, sí, pero también este presidente ha pedido renuncias y ha desvinculado de cargos a personas frente a las Benedetti, cuales Rojas, haya habido Laura están- sospechas, Creo que pero es que Santiago tú no Londoño puedes acusar a están- alguien de un asesinato y decir Yo que es no que le estoy entonces acusando el porque presidente ponen lo tiene que palabras en sacar mi boca. porque Está a ti te parece que presuntamente relacionada. de Pero pronto ¿cuál obviamente que presuntamente está relacionada? No, pero para decirme... obviamente. No, mira, ¿Cómo dime, no va a estar dime relacionada presuntamente- Laura Creo que- Sarabia No, no, no. con la muerte del Dime coronel Dávila? presuntamente- Tiene que investigarse, No, no, no. es más, está Dime que citada está- por la dime que fiscalía. está está dentro de la investigando investigación. o pues tú dices está- que no se está no, investigando. pero está citada, Fiscalía no está- estará obviamente que investigando. está relacionada, la está citando la fiscalía porque Pues tiene que dar cuentas de ello. Están investigando. Oigan, creo que, pero creo que sí. Santiago No puede acusar a Londoño, alguien de un señores, asesinato. creo que Pero es Santiago que Londoño pobre quiere Santiago. Pero, agregar ¿por qué algo en ponen? Medellín. Pero es que Juan Carlos, yo sí no puedo Permítanme, permitir que a ver. digan que yo estoy acá acusando. Yo dije, es una persona que tiene los nexos con un caso gravísimo que es la muerte del coronel Dávila, que no era cualquier pintado en la pared. pero ¿cuál Nicolás, es hasta nexo? ahora No, se ha no, hablado no. de un suicidio. ¿no? ¿Cuál es nexo? No, dijeron que lo suicidaron, ojo. Acá no dijeron que fue un suicidio. Falso, Eso falso, salió por absolutamente. toda la prensa. No, señor. ¿Cómo Pues es que es que, dijeron? ¿quién decreta Fiscal eso, Bar- Nicolás? el Un fiscal suicidio. Barbosa. ¿Quién un decreta suicidio. eso? Es ¿Qué medicina caso? legal, Pues es Nicolás, que no la estamos- prensa. Bueno, es que pero Diana sí lo- nos une No, llamado a la señor, fiscalía, es que, por supuesto. Es que medicina legal es la que dice cuál es la causal de una muerte No, en Colombia. señora. No Bueno, es un pero hay una periodista cosa- en la Twitter. prensa salió No, no, no. totalmente lo contrario, que acá Seriedad, lo porque aquí suicidiaron. No, ¿Cuál prensa? Porque es que Se los también de busco, se prensa los a mando prensa. ahorita. De Yo lo prensa que a creo es que prensa. uno no puede Hay que especular. ser Pero van a serio. echar la culpa ahora a la No, prensa yo- otra vez. oiga, no, yo sí no me de voy a- este tipo, yo- es yo muy sí no me- poco Oigan, serio. Uno no puede Vengan, andar yo les especulando quiero de esta hacer, un manera momento, estas yo cosas. simplemente No, quiero hacer falta una de seriedad. aclaración. Yo entiendo los reparos que tienen contra lo que, con respecto a lo que ha dicho Nicolás Dávila. Él lo que ha señalado es que, y las palabras de él en ningún momento creo que dijo que Laura Sarabia No. es la responsable de la muerte del coronel Dávila. Creo que él no lo ha dicho. Él ha dicho que está vinculada al proceso. Evidentemente ustedes tienen derecho a las críticas que por lo que él ha manifestado aquí, pero ha señalado que presuntamente y ha dicho que está investigada en medio del caso y tal. Pero Es Juan, la mire, realidad de déjeme, los hechos. aquí, Creo que aquí la estoy esté viendo, acusando directamente. aquí estoy viendo el concepto de medicina legal. El concepto de medicina legal en el caso del coronel Dávila tiene todas las características propias de un suicidio. Ese es el Así concepto. Perfecto. de la- Es que podemos No, si hacer no otro puedes, programa. No, medicina podemos. legal, bueno, Si pero- medicina pero legal creo dice que una está- cosa, pues Pero entonces yo yo le creo creo a que- medicina legal, ¿no? Yo creo que Juan Carlos resumió muy bien. No. Yo acá estoy hablando de un hecho fáctico y es que la señora está vinculada a la investigación y todavía no ha sido exonerada. El suicidio, también el es un hecho suicidio, lo que dice, Pero- también es un hecho lo que dice Diana Pe- Marcela Octavo, que la fiscalía, por supuesto. Pues la fiscalía Pero dice es que es un legal, suicidio. lo Pero que- medicina legal. Lo Juan que Carlos, yo le hago una lo pregunta que concluye usted- es que puede haber sido un Juan Carlos, termino con esto para pasar a otro tema, pero mire, le hago una pregunta que usted ha sido un periodista de larga y vieja data. ¿Usted no cree que hay suicidios que han sido coercionados? ¿Usted no cree que de pronto Pero el coronel eso es Dávila, Eso como sí, cualquier pero yo otro no- caso, yo no claro, me atrevo estamos a decir esperando, si no, este lo fue. estamos esperando que la Pero fiscalía claro nos que ha diga, habido por mucha eso la gente señora que está a vinculada. la que han Es que no han suicidado. resuelto Claro la que muerte, en el un mundo dictamen ha habido no es mucha el gente. caso. Aquí nos están diciendo que hay un dictamen de medicina legal que dice Oiga, que eso es no cierra el presuntamente un suicidio, Pero eso no pero cierra el aquí caso. la Creo que- persona se atreve a decir que puede estar pero creo que vinculada ya a está Laura aclarado el Sarabia en un tema. homicidio. Está Pretende Que que da por 30 ese- años de vinculada. cárcel. Y por ese Está delito quieres que la vinculada. saquen, Segundo, no, hombre, pero- no. Está vinculada y Pero por lo Es de que la hay cosas chuzada, de cosas, por las hay chuzadas cosas. tampoco. Una Hombre, me cosa pa- es un acto de corrupción frente al cual el presidente ha actuado claramente sacando a los responsables, y otra cosa es que a ti te parezca que en algún lugar paralelo de los mundos existe una acusación de casi un asesinato y crees que por eso entonces hay que No, sacar no, y no. entrar gente. No, Bueno, Oye, creo, no, creo no, que ya demasiada está más o menos especulación. aclarado el tema y me Demasiado. parece. Gracias. Yo no sé si Santiago Londoño quiere agregar algo para ver si podemos pasar a otro tema. pero No, creo va creo que nos desconcentramos de lo Muy de bien. fondo con este tema ahí concreto. Bueno, entonces, óiganme, hay otro asunto sobre el que quería preguntarles, tiene que ver con la paz total. Alejandro Villegas, ¿qué es lo que está pasando en los últimos días? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hay intensos combates en el departamento del Cauca, ya desde hace varios días, pero quizás este fin de semana se han venido intensificando por parte del Frente Carlos Patiño, que es una disidencia liderada por Iván Mordisco.
alias Dumar, que es el terrorista al frente de esta organización, está ofreciendo hasta 2 millones de pesos por el asesinato de soldados. Y de hecho ya ha habido varios uniformados que han resultado heridos y muertos. Incluso se conoció un audio dramático de unos uniformados pidiendo auxilio a la fuerza pública para que llegaran el rescate de ellos. El presidente Petro incluso hizo un llamado de atención, dice, optaron por llamar primero a Vicky Dávila para referirse al pedido de auxilio que habían hecho estos uniformados. Acabamos de conocer también que en Argelia otros 2 soldados fueron asesinados, y esto ha coincidido, Iragorri, con el anuncio que ha hecho el ELN de que como no entró a operar el fondo multidonante, el que habían acordado en la mesa de diálogos en México, ellos continuarán con la práctica del secuestro, esta guerrilla, para financiar sus actividades terroristas. En eso va, por lo menos esas 2 apuestas de la paz total. La pregunta en concreto es, ¿está avanzando el país hacia la paz total o ustedes piensan que eso se empantanó? Santiago Londoño Uribe en Medellín. Es un patrón, y es un patrón que no está, digamos, solo conectado con la paz, y es que al presidente no le gusta administrar, no le gusta hacer seguimiento, no le gusta estar al frente del día a día de los temas. La paz, más que cualquier otro tema, necesita liderazgo. Entender, por ejemplo, 9 mesas paralelas, entre ellas rurales y urbanas, abiertas de manera simultánea en negociaciones paralelas y en algunos casos conectadas, requieren de mucha administración, requieren de mucho liderazgo. Este gobierno y este presidente no hacen eso. Y por ende, la paz total es un discurso, y yo creo que todos queremos, y yo soy un convencido de la necesidad de avanzar en procesos de paz estructurales, serios, aterrizados, con responsabilidades, pero eso no se hace solo echando discursos. Y eso es lo que ha pasado desafortunadamente en este tema, que se está viendo obviamente en la multiplicación de combatientes, en la pérdida de condiciones de seguridad en muchos territorios de este país, que va en contra además de los procesos de los que estaban hablando anteriormente, como la entrega de tierras, como la reforma agraria integral. Si no tenemos la posibilidad de paz y de un control territorial, no hay ningún tipo de reforma estructural que pueda darse. Y yo creo que entonces es un tema mucho más amplio y creo que está más que empantanado. Don Caatanazo, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo lo que... 2 cosas. 1, el gobierno desde campaña, desde su construcción de plan de desarrollo, digamos, el tema de la paz y la paz, digamos, total que hemos llamado, ha sido un eje fundamental de la construcción de nuestra política de gobierno. Y yo creo que entender eso, justamente hablar de paz total, es porque hay un planteamiento en el cual se asume que hay que construir la paz con todos los actores que están en armas por fuera de la ley, y esto es muy importante, ¿cierto? Además, en una mirada en la cual la paz no solamente está entendida como mesas de negociación, sino como modelos de intervención en los territorios, de mejoras de las condiciones de vida en los territorios, y atender esto que nosotros hemos llamado históricamente las causas del conflicto social y armado en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gobierno sí busca, o sea, tener 9 mesas abiertas no es una dispersión porque sí, tener 9 mesas abiertas es porque es necesario que la paz se construya con esos diversos actores. ¿Qué pasó? Después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, ha habido una dispersión de actores muy fuerte en los territorios, ¿cierto? También las dinámicas del narcotráfico y las economías ilegales, en el momento que también el gobierno ha generado golpes muy sólidos a múltiples expresiones del narcotráfico, también hace que esos grupos se sigan fragmentando y que se sigan dispersando. Y creo que eso es una dificultad que el gobierno está buscando enfrentar, uno, a través de la distinción entre tipos de actores, ¿cierto? Buscando que quienes sean reconocidos en mesas sean los actores que tengan algún tipo de reivindicación política en la expresión del conflicto. Y eso también, digamos, hace que se tengan que abrir varias mesas. Pero también el gobierno busca que en las distintas regiones del país pueda haber por lo menos
unos alivios humanitarios, y eso también hace que su relacionamiento con los actores en distintos territorios pues sea a través del diálogo, a través de la búsqueda de estos acuerdos humanitarios. Pero hay una dispersión muy amplia de actores, ¿no? La Silla Vacía sacó una publicación hace algunos días que me pareció muy interesante, porque es una publicación en la cual muestra, ¿cierto?, este mapa de, por ejemplo, de las disidencias de Mordisco y de los distintos actores armados, cómo se han ido fragmentando en las distintas regiones del país, y obviamente esto pues implica una dispersión muy amplia que no es fácil de manejar a través de una estrategia de negociación. Ahora, también hay que reconocer que en el momento que estos actores con los cuales hay diálogos y mesas abiertas se han salido de los acuerdos, se han salido de los diálogos, se han salido de lo pactado, pues el gobierno también ha respondido, ¿cierto? Militarmente, el gobierno ha respondido con contundencia, y con quienes se han mantenido en los acuerdos, pues ha buscado generar la respuesta también coherente. También dando por hecho que unas negociaciones no son algo fácil y que van y vienen, suben y bajan, y eso también hay que saberlo entender. Por eso hay unos países amigos de la paz, unos países mediadores que han buscado mantener también este ritmo de las negociaciones en los distintos momentos. Entonces creo que no es una apuesta fácil, no, la paz no lo es. No es una apuesta fácil la paz, pero lo que hemos dicho nosotros es una apuesta mejor siempre que la guerra. Entonces hay que insistir y hay que saber en qué puntos insistir y en qué puntos en definitiva son actores que no están interesados en construir paz, sino son actores que de pronto están buscando mejorar sus economías de tipo ilegal o golpear a la población civil, y en esos momentos pues el gobierno ha sido contundente en responder. Muy bien. Nicolás Arenas. Hombre, Juan Carlos, no, pues yo siempre he sido crítico del proceso. Creo que fue un proceso que no tenía una hoja de línea muy clara, que era demasiado ambicioso, que a lo largo de su proceso se ha visto que las mismas guerrillas no han mostrado ninguna voluntad. Por el contrario, se han reído el gobierno en muchas ocasiones. Nos dicen a los colombianos de manera de burla que no van a suspender sus actividades criminales de financiamiento. Hemos visto enfrentamientos grotescos en el Cauca, zonas que mientras que el gobierno decidía o no responder militarmente, pues se abandonaron, y la población quedó obviamente abandonada en muchas de estas circunstancias, situaciones tristísimas, que igual también tenemos que decir otros hechos, aunque aquí no gusten, y es que pues hubo un crecimiento desbordado de la capacidad militar de muchas de estas organizaciones. El narcotráfico está desatado en nuestro país. Un país como Colombia no puede sobrevivir con 300.000 hectáreas sembradas. Eso es una gasolina que inyecta un presupuesto gigantesco a estos grupos criminales, en los cuales al final no terminan haciendo muchos hechos de voluntad de paz, porque las violaciones a los ceses unilaterales al fuego que el mismo gobierno ha planteado pues han sido muchísimas. El nivel de las masacres siempre va creciendo. Entonces yo no le veo a esto un buen puerto. Veo que es obviamente es la gran apuesta del gobierno, en donde va a tener que aguantar hasta el final, porque es su principal bandera, podríamos decir, el tema de la paz total, pero para mí es un rotundo fracaso, y yo no creo que uno pueda decir porque acá todo el mundo quiere la paz. El problema es que diferimos con los enfoques y cómo llegar a ella. El problema es que la respuesta legal de la fuerza legítima del Estado no se le puede denominar per se como guerra. Cuando los grupos armados al margen de la ley no cumplen con su palabra, no se someten a la justicia, no se someten ni siquiera a estos diálogos, el Estado en una respuesta militar no es hacer la guerra. Y que los colombianos pidamos que, como dice la Constitución, nuestras fuerzas militares no estén acuarteladas, sino que nos defiendan, no es tampoco ser un guerrerista, es pedir un derecho que tenemos, que es el derecho a la seguridad y el derecho a que nuestra fuerza pública nos defienda. Entonces yo veo que es una circunstancia complicadísima y no le veo al gobierno que tenga una salida fácil, ni mucho más pronta. Última respuesta del programa, Diana Marotavo. Sí, miren, para los oyentes, tenemos un problema gigante. El problema es que el gobierno, al contrario de lo que dice nuestro compañero Nicolás, ha aumentado las incautaciones de coca en 31% respecto al año anterior. Y esto nos pone en evidencia un serio problema que tenemos. El gobierno, a través de dos estrategias, está intentando ahogar las finanzas de estos grupos al margen de la ley. Una de ellas es el aumento en incautaciones, fortaleciendo, por ejemplo, la SAE para la incautación de bienes, y el tercero tiene que ver con una fuente de financiación del narcotráfico y de estas guerrillas, que es el contrabando, con una propuesta de actualización del estatuto aduanero. Y esto nos pone en un problema, porque al momento de verse ahogadas financieramente, lo que buscan es explotar la guerra
para intentar a través del secuestro, a través de la trata de personas, volver a financiar sus actividades ilegales. Eso en el tema de financiación. Entonces yo creo que el gobierno sí lo está haciendo bien en narcotráfico, tanto que hasta Estados Unidos se lo dice. Sin embargo, yo lo que creo aquí es que estamos enfrentando un cambio en el modelo de las guerrillas y en un cambio en el modelo del actuar criminal en las regiones. Antes había algo de ideología. Ahora realmente lo que pasa es que muchos de los grupos, por ejemplo, de los frentes del ELN, lo de Camilo en su momento ya no lo tienen contemplado, sino que básicamente son grupos que se dedican a la financiación a través de vías ilegales. Y cuando no hay un punto de negociación política, sino lo que está sobre la mesa es plata, siempre va a haber una dificultad para que este grupo quiera desmovilizarse. Yo creo que el gobierno está enfrentando eso en este momento. Y creo también que va a ser un gran obstáculo de la paz total, no solamente con el ELN, con los chotas, con las otras mesas abiertas, porque lo que se está jugando son miles de millones de pesos en financiación de distintas fuentes. Ahora, ¿qué podría hacer el gobierno ante una situación de estancamiento, como la que estamos viendo, que no va a ser ni la primera ni la última que tiene un acuerdo de paz? Yo coincido con Donca, hay que insistir. Y hay que insistir en terminar de desarticular qué es lo que mueve a esta gente, porque no es el pequeño guerrillero del ELN que está ahí. Hay que desarticular la financiación de esas bandas ilegales o de las guerrillas en este momento. Entonces yo creo que eso va en dos pasos. Opción 1, crear mecanismos para volver a la sociedad civil sin que mueran como pasó con las FARC. Sí. Y opción 2, que se logre desarticular a las personas que manejan la financiación de estas organizaciones ilegales. Y yo creo que esas personas no están en las regiones, están en Bogotá, están en los grandes clubes sociales de la capital. Entonces yo creo que mucho de la financiación, mucho del problema de la guerra en Colombia está en ahogar las finanzas de quienes realmente pasan la plata a través de internet, de la deep web, de muchos de estos. Es cómo así que Diana, lo que no entiendo es que los financiadores de grandes clubes sociales de Bogotá, ¿eso fue lo que entendí? Sí, yo estoy absolutamente segura que el gran dilema con el tema de la actuación. Que los socios de los clubes sociales de Bogotá son los que están financiando van a fiestas por allá. Y eso se lo digo muy tranquilamente. ¿A qué fiestas iba el Ñeñe Hernández cuando ejercía como ganadero y como narcotraficante? Él no iba a la fiesta del barrio popular en Ciudad Bolívar. Ñeñe Hernández iba a los grandes clubes de la costa atlántica. Entonces, yo lo que creo es que la clave de la paz total está en la desfinanciación de grandes estructuras de lavado de activos. Juan Carlos, solo una cosa de 15 segundos que me parece muy importante. Se me acabó el tiempo. Es una cosa frente al fondo multidonante. Se me acabó el tiempo porque hemos grabado el otro, así que gracias. La próxima vez con todo gusto. Gracias, don Catanazzo, Diana Otavo, Nicolás Gómez Arena, Santiago Londoño Uribe por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.